10:16. Nos vamos a otras noticias en el ámbito internacional. Estados Unidos y Corea del Sur han alcanzado ya un acuerdo en materia arancelaria. Es uno de los temas que nos trae Giselle Guerra a esta hora. ¿Cómo estás, Giselle? Hola, Seba, otra vez. Sí, con esta noticia que se ha conocido hace algunos momentos atrás, en medio de la gira que está realizando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por Asia, que ya lleva prácticamente una semana. Un anuncio que también coincide con una cena, una reunión que se llevó a cabo en estas últimas horas precisamente entre los dos líderes de estas naciones que son históricamente aliados claves, pero que en este último año se habían visto enfrentadas precisamente por esta guerra arancelaria que había iniciado precisamente Trump hace algunos meses atrás, anunciando la imposición de aranceles del 25% precisamente a los productos surcoreanos. Y claro, durante esta jornada se ha visto esta imagen, por ejemplo, Seba, una especie de homenaje que se le ha rendido precisamente al presidente norteamericano en medio de esta cena, con esta réplica de una corona de oro y con además otorgarle la máxima condecoración del país por el reconocimiento, aseguran desde Seúl, por su rol pacificador en la península coreana. Una corona, por lo demás, Seba, que ya Trump dejaba declaraciones en esta jornada. Me gustaría usarla ahora mismo, señalaba Trump en medio de esta ceremonia y también de este anuncio que se da hoy día. Oye, bien curioso en todo caso el homenaje, ¿no? Porque sí, es cierto. Con los más altos honores, por lo que se entiende, el homenaje que se le hace a Donald Trump, pero además no podía dejar de pensar cuando veía esa corona y el hecho de que sea una corona, además, no es otro regalo. Pensaba en las protestas que hubo en Estados Unidos hace poco en contra de Donald Trump, que hacían alusión a la realeza, ¿no? ¿Cuál era el mensaje? No King, precisamente, no King, era la consigna de esa movilización y esta protesta, pero al margen, por cierto, de también algunas movilizaciones que se han visto en estas últimas horas en Corea del Sur. Sin duda, con esto se busca dar esta imagen de una renovada cercanía entre estas dos naciones. Lógico. Teniendo en cuenta las disputas arancelarias, aranceles recíprocos en rigor que se aplicaron precisamente entre estos dos países en estos últimos 7-8 meses. De hecho, precisamente lo que hemos conocido en estos últimos minutos respecto a lo que se ha acordado, se habla de una reducción del arancel del 25% al 15%, y esto con el compromiso de que Corea del Sur va a hacer una serie de inversiones precisamente en la nación norteamericana. Se habla de 350.000 millones de dólares precisamente como parte de esa propuesta que se ha alcanzado en estas últimas horas con Trump, que señalaba que este acuerdo ya estaba prácticamente cerrado. Bien llamativa la imagen. En todo caso, ha ido avanzando Donald Trump en esos objetivos, de cerrar negociaciones, digamos, para establecer ya un punto final en materia arancelaria con varios países y algunos de ellos bien relevantes, sobre todo en la antesala del encuentro de mañana entre Donald Trump y Xi Jinping. Exactamente, sí, que va a ocurrir el día de mañana en medio de la cumbre de la APEC. Lo que está previsto precisamente es que se van a reunir en la ciudad de Busan. Esto está a una hora aproximadamente en avión de Gyeongju, que es precisamente donde se va a estar llevando a cabo la cumbre de la APEC y que es precisamente la ciudad, Seba, donde en estas últimas horas se han registrado allí algunas concentraciones y movilizaciones en contra de la figura del presidente estadounidense. Trump ya se ha referido precisamente a esa cumbre que vamos a ver en las próximas horas entre el presidente de Estados Unidos y su homólogo de China. Trump aseguraba que espera con interés esta reunión, pese a que han habido ciertas tensiones en estos últimos meses entre Estados Unidos y China, particularmente con la aplicación de restricciones a las exportaciones de tierras raras, por ejemplo. También allí con algunas ampliaciones de controles a las exportaciones chinas en Estados Unidos. Y claro, con un primer cara a cara que vamos a ver entre los dos principales líderes mundiales en la primera reunión entre Xi y Trump desde que precisamente el republicano regresó a la Casa Blanca a inicios de este año. Así que sin duda muy importante. Todas las miradas van a estar puestas, por cierto, el día de mañana en esta cumbre que se va a llevar a cabo allí al margen de la APEC. Y ojo, con una cumbre que ha quedado ya atrás a esta hora, y esta posibilidad de que Trump pudiera reunirse con Kim Jong-un finalmente ha sido descartada. Lo ha señalado Trump hace algunos momentos atrás. Se aseguraba: conozco muy bien a Kim Jong-un, nos llevamos muy bien, realmente no pudimos coordinar los horarios. Y ahí hace alusión, por cierto, a la cumbre de mañana. El presidente Xi viene mañana
y eso es algo que obviamente es muy importante para el mundo, para todos nosotros. Ya tenemos más claridad, por cierto, de la agenda de Trump en estas próximas horas en medio de su gira por Asia. Así parece. Vamos a avanzar en esta revisión. Lo habíamos mencionado anteriormente, Seba, respecto de esta denuncia que ha planteado Israel en estas últimas horas respecto del hallazgo del cuerpo de uno de los rehenes, y aquí con Israel, el gobierno de Benjamín Netanyahu particularmente, que acusa directamente de simular el hallazgo de un cuerpo, y para eso proporciona estas imágenes que estamos viendo allá a pantalla dividida, que ha entregado durante esta jornada, captadas con un dron, donde te relato un poco, Seba, lo que estamos viendo. Es un video de 15 minutos donde vemos a 3 hombres arrastrando un cuerpo a un terreno ya excavado para luego cubrirlo con tierra. Luego una retroexcavadora recoge un montón de esta tierra, deposita precisamente eso en un montón cercano, y es allí, con funcionarios de la Cruz Roja presente, que este cuerpo es sacado nuevamente de la tierra, que es precisamente el momento que estamos viendo allí en imágenes. La acusación entonces que lanza Israel es la siguiente, y cito textual, que Hamás intenta crear una falsa impresión de esfuerzo por localizar los cuerpos de los 13 rehenes restantes que no han sido entregados a sus familias hasta este momento, y con además un organismo involucrado, que es la Cruz Roja, que precisamente en las horas siguientes ha presentado un comunicado donde aseguran que ellos no sabían que una persona fallecida había sido colocada allí antes de su llegada, acusando que esto es inaceptable, que se haya simulado una recuperación falsa, cuando aseguran tanto depende de que se cumpla este acuerdo, y cuando tantas familias esperan ansiosos también las noticias de sus seres queridos. Allí la denuncia entonces de Israel durante esta jornada. Para eso proporcionan estas imágenes de drones, ¿no?, donde se acusa precisamente a miembros de Hamás enterrando un cuerpo envuelto en esta tela blanca y en la ciudad de Gaza, para luego simular un hallazgo frente a funcionarios de la Cruz Roja. Se habla también de que uno aparentemente de los miembros de Hamás estaba también haciendo un registro con el video del supuesto momento de este hallazgo. Precisamente allí vemos de rojo a los funcionarios de la Cruz Roja, que también se han visto involucrados precisamente en esta denuncia, aunque claro, Israel apunta particularmente de contra Hamás, no contra los funcionarios de este organismo, allí con la imagen y también con la denuncia anterior que había entregado Israel, no en estas últimas horas, del retorno de un rehén que no pertenecía a ninguno de los 13 rehenes restantes, en medio también de este ataque que lanzaba el día de ayer por la noche, y que veíamos imágenes dramáticas en estas últimas horas que dejan 104 personas fallecidas según las cifras que entregan desde el Ministerio de Salud de Hamás. Al menos desde Israel aseguran, Seba, se ha iniciado nuevamente la reanudación del cese a las hostilidades, pero claro, este tipo de eventos, ¿no?, y de hechos hacen cuestionarse si es que efectivamente se va a poder alcanzar o no una paz duradera en esta zona. Ya para ir cerrando esta revisión internacional, lo vamos a hacer con estas imágenes, Seba, que llegan desde Oklahoma en Estados Unidos. Momento impactante que vivió el conductor de un camión que iba por una ruta precisamente en este estado norteamericano, cuando de repente se le cruza un avión militar que estaba realizando un aterrizaje de emergencia en la carretera. De hecho, fue consultado por lo demás por la prensa local respecto de su impresión de haber vivido este momento, y él dijo que fue algo sacado de una película, ¿no? Claro, ahí vemos precisamente el momento exacto donde este avión impacta por muy poco, ¿no? De hecho, una de las salas, allí lo vemos en la fotografía que capta ese momento cuando casi fue golpeado de frente, ¿no?, por este avión de guerra militar que estaba realizando este aterrizaje de emergencia. Equipos de bomberos llegaron al lugar precisamente porque esta aeronave impactó contra 12 postes del tendido eléctrico. Allí también se provocó un pequeño incendio, ¿no?, en una de las de esta zona, ¿no?, del campo, aunque rápidamente fueron extinguidas las llamas por los equipos desplegados en esta zona, más allá, ¿no?, de la imagen, porque afortunadamente también las 2 personas que iban a bordo, ¿no?, de esta aeronave fueron evacuadas de este avión militar sin presentar lesiones. El susto finalmente se lo llevaron los involucrados y sin duda el conductor de este camión, que vio de frente, ¿no?, cómo un avión se estaba acercando allí a él en medio de este aterrizaje de emergencia, afortunadamente sin personas lesionadas. El susto en todo caso no se lo quita nadie. Sí, no, por cierto. De todas maneras, ahí está la imagen del momento.
con la conducción y un avión que se te cruza Sí. por delante. Y aparte no es un avión pequeño, no, Exacto. no se ve tan chiquitito. Es un avión ligero, pero de todas formas sigue siendo un avión de guerra. Sin duda, Claro. para más de alguno podría parecerle incluso una especie de pesadilla, ¿no? Principalmente viendo este avión tan de cerca, hacer esta aterrizaje de emergencia, precisamente. No se han informado detalles respecto de qué habría originado este aterrizaje de emergencia, pero como te mencionaba, Seba, anteriormente, nadie ha resultado lesionado más allá del susto que se llevó el conductor, que fue consultado allí por los medios locales respecto de sus aprehensiones. Bueno, tiene una historia para contar sin duda la próxima vez que esté en alguna fiesta. Para los nietos, gracias. Totalmente. Que esté bien, Seba. Chao, nos vemos. Nos vemos. 10:27.